Listo, traders. Entonces, comenzamos. Lo primero que vamos a hablar es de el Bitcoin, de la bolsa, como siempre en el gráfico semanal. Hay muchas personas que están diciendo que no vamos a hundir más. Sí y no. Nosotros necesitamos un retesteo o una corrección de toda la bajada semanal que ha tenido Bitcoin. ¿Sí? Si nosotros vemos aquí, tenemos bajando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 semanas con estas. Entonces, normalmente en un patrón de velas, ¿sí? De siete velas, sea horaria, de 4 horas, de 15 minutos, sea la que sea. Normalmente tenemos un patrón de reversión cuando el mercado lo que hace es que cae abismalmente. Por ejemplo, tenemos un patrón de caída de 2 velas, 3 velas, 4 velas, 5 velas, 6 velas. Normalmente, en la séptima vela, ¿sí? Es donde se crean las velas martillo, que son las de reversión, ¿sí? Normalmente eso sucede, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos los traders cuando nosotros vemos que este patrón, ¿sí? Es de caída o de subida? eh, Nosotros entramos, actuamos en la octava vela, ¿sí? Entre la octava vela nosotros deberíamos estar empezando una corrección. Y esto sucede en todas las temporalidades, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, H4 y en el gráfico diario. Normalmente, como trabajamos con sesión, yo utilizo el gráfico horario. Pero si nosotros observamos, por ejemplo, aquí, déjenme estar aquí y les cambio un segundo para que vean un momento a lo que me refiero. Entonces les voy a dejar de presentar aquí un segundo y vamos a mirar lo que nos ofrece el histórico. Bien, ahorita deben estar observando, a ver, es que el internet como que no está dejando mucho. Bien, nosotros tenemos la información repetitiva que yo siempre les he dicho de que el mercado de las criptomonedas, especialmente Bitcoin, es un ETF del SP 500 y ahora del Nasdaq. Y nosotros, con las crisis, la información que hemos tenido, podemos ver que las velas consecutivas, sean al alza o a la baja, en este caso a la baja, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Que el Nasdaq y el Bitcoin son activos que todo el tiempo van creciendo a lo largo del tiempo y cada caída simplemente es una corrección. Hay mucho dinero en la calle que se inyectó a través de los incentivos después del COVID y ese dinero tienen que recogerlo, ¿sí? Ahora, nosotros en este gráfico simplemente vamos a ver la cantidad de semanas que hemos corregido y a partir de cuándo podemos hacer ese sistema de reversión. Si nosotros observamos de 0 a 8 es el número de semanas que nosotros hemos bajado y luego hacer una reversión. Si nosotros vemos aquí en el 2001, ¿sí? Nosotros tuvimos una duración de 8 semanas bajando y automáticamente empezamos a corregir, ¿sí? En el 2008, entre el 2008 y el 2009, en agosto, tuvimos 8 semanas bajando y luego vino una corrección. En el 2011, entre el 2011 y el 2012, en agosto, tuvimos una duración de 7 semanas y actualmente tenemos 7 semanas bajando, ¿sí? Entonces, esto significa que estamos poco a una reversión. No significa que vamos a llegar a los 60, a los 80, no, 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 porque estamos todavía lejos del halving. Ahora, a lo que me refiero con esto es que si nosotros observamos, por ejemplo, esta, este es el Pure Multiple, ¿sí? Yo les envié el gráfico ya cuando estamos un poquito más o menos por los 1.30 más o menos aquí. Y cada vez que se acerque a la línea, ¿sí? A la línea roja del Pure Multiple, es donde empezamos el proceso de acumulación. Si nosotros compramos aquí arriba, que es antes de comenzar el halving comenzó por aquí en el 2020, tuvimos el bull run, pero entramos en la fase de acumulación del bull múltiple. Aquí volvimos a entrar en el bull múltiple. Y aquí en la fase de acumulación, en el 2016 comenzó el bull run del 2016, pero estamos en el bull múltiple. Y en el halving del 2012 también estamos debajo. Antes de eso estamos en halving en el bull múltiple, perdón, que es donde se compra
debajo del o en la línea roja, empieza uno un proceso de acumulación. Y cuando superamos la línea verde, que no la coloqué aquí, es simplemente cuando se rompe el Fixed Investment Zone, ahí es donde el verdadero mercado alcista comienza. Y es que prácticamente por los 10, por el precio de $10 que vemos acá. Entonces, adicional a eso, estamos cerca, ¿sí? También de la línea del Pivot Multiple con gráfico. Cada vez que el mercado entre a esta zona es simplemente una zona de compra. Y a inicios para poder salirse del mercado es cuando estemos en la zona roja también, que es parte del Pivot Multiple. Ahora, si vemos la línea logarítmica, el mercado logarítmica, en la escala logarítmica, perdón, con la media móvil de 200 y el heatmap del modelo Stock to Flow, nos dice que ya estamos entrando a un periodo de acumulación, que son las pelotitas azules que nosotros vemos en este periodo. Pero ¿qué pasa? Que estamos lejos del halving todavía. Por eso, ¿qué es lo que tiene que hacer el mercado? Quizás una corrección, así como pasó en el 2016, que ya les voy a compartir ahora el gráfico. Vamos al gráfico, ya después de haber visto estas líneas. Vamos a ver aquí. Listo. Ahora sí. Luego de haber visto eso, nos vamos entonces a el gráfico de Bitcoin. Y bien, entonces, en este punto, nosotros para el 2016, antes de ese periodo, nosotros estamos en una acumulación, ¿sí? Que obviamente el mercado aquí van a ver que en este punto estábamos simplemente tocando la media de 200 en el semanal en la escala logarítmica. ¿Qué pasa? Que el mercado toca y tiene una reacción, pero antes de comenzar el halving, el mercado lo que hace es, digamos que esto. Esta es la línea de 200, por ejemplo. El mercado viene, toca, luego trata de hacernos subir y vuelve otro engaño a la línea de 200, que es donde estamos en el Pivot Múltiplo en este momento. Ya estamos cerca. Aquí pasó lo mismo y puede pasar exactamente lo mismo en este punto. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en este gráfico? Miren, en este punto yo tengo un porcentaje en ángulos. Voy a eliminar todos estos ángulos y vamos a tratar de hablar de ciertas cosas en este nivel. Nosotros en este ángulo, nosotros vemos que la reacción tenemos simplemente entre un 20 y algo por ciento. Vamos a medir el rango desde la línea plana, desde la mecha, ¿no? Hasta la acumulación. Tenemos un 19% de ángulo de bajada. Y desde del otro punto vertical que está aquí, si nosotros lo subimos, y desde la mecha, vamos a medir un 20%. Eso me da que Bitcoin pudiese estar tocando los niveles de $23, que es donde tenemos el gap en el CME. Ahora, vamos a ir un segundo al gráfico del CME para revisar los gaps que yo les había compartido la vez pasada. Nosotros en este punto observamos, ¿sí?, que tenemos los 34.000 y los 35.700, que es un gap que no parece que no se va a cumplir todavía, ¿sí? Sin antes venir a buscar los 23 más o menos 700, que es donde está abierto este gap. El mercado intentó cerrarlo, ¿sí? Pero me parece, ¿sí?, que el mercado podría dar esta vela. Si nosotros observamos, tenemos bajando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la actual. La actual pudiese bajar a cerrar el gap definitivamente y empezar un periodo de corrección para poder tapar este gap. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en una fase de acumulación. No creo que vayamos a bajar todavía a los 18 por la siguiente razón. Si nosotros vamos al BLX, que es el índice del Bitcoin, vamos a buscarlo por aquí, BLX. Vamos a buscar en el rango semanal el gráfico simplemente de arco, que es la línea de que yo tengo en todos los halvings, ¿sí? El mercado entra en una fase de agotamiento, en una fase de acumulación alcista, ¿sí? Porque los tengo en la escala logarítmica, no plana, sino alcista. Pero el halving, cuando comienza el halving, es donde tenemos el verdadero bull run. Aquí pasa lo mismo, tenemos la fase de acumulación que siempre es alcista, ¿sí? Antes del halving del 2020 tenemos también la fase de acumulación alcista y tenemos el siguiente patrón aquí. En este punto nosotros tenemos que el máximo, ¿sí?, era más bajo que el anterior, pero
el mínimo era más alto que el anterior, siendo la tendencia del mercado lo que vino a hacer aquí en este punto fue buscar la liquidez que había quedado dentro de la acumulación, pero aquí nosotros tenemos el escenario contrario. Nosotros tenemos aquí máximos más altos y mínimos más bajos. ¿Sí? Si a esto le aplicamos el mismo ángulo del 47%, nos va a dar que el mercado pudiese venir a los 18. Entonces, eso quiere decir que el mercado, con el patrón de velas que tiene, no es que automáticamente se va a desplomar, no, sino que ya entre la séptima vela y la octava, que es la que se está formando, el mercado pudiera venir a tapar el gap de los 23, empezar a corregir y empezar a acumular dentro de este rango. Y que tarde o temprano puede tirar un mechazo a este nivel para seguir subiendo antes del halving. ¿Sí? ¿Por qué va a acumular? El precio se va a meter dentro de esta zona a una acumulación alcista. De esta forma, se los voy a dibujar. El mercado puede tapar el gap y entrar en una acumulación alcista dentro de este arco, para que antes del halving el mercado simplemente tire un mechazo, saque a la gente que va a sacar y luego empieza a subir, porque estamos muy lejos del halving. Aparte de que la data, ¿sí? Es que un bear market con recesión podemos tardar hasta 14 meses de, de mercado bajista para empezar a corregir. Si vemos el Nasdaq, ¿sí? Nosotros simplemente viendo lo que pasó en los 2000, tenemos el mismo patrón de mercado. Yo les había comentado que no nos vamos a mover cada 4 años, sino cada 2. ¿Sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, el suelo en el 2000 era más o menos en los 2200, y que actualmente el Nasdaq está en este punto y que prácticamente puede testearlo para seguir cayendo, así como hizo esto. Testeó, ¿sí? Corrigió y empezó a caer. Testeó el área y siguió cayendo. Testeó el área y siguió cayendo. Entonces, eso nos llevó desde el 2000, ¿sí? Hasta el 2002, es decir, 2 años. Nosotros venimos cayendo desde el 2021, ¿sí? Y podemos ir empezando a subir en el 2023 aproximadamente, que es donde yo estimo que el halving comienza entre diciembre de 2023 y mayo del 2024. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras el mercado esté cayendo, Bitcoin va a estar en una fase de acumulación, pero no quiere decir que se vaya a desplomar igual que la bolsa. Sí, porque ya el mercado empieza a respetar los ciclos del mercado cada 8 años, el mercado de 2 años y el halving de cada 4 años del Bitcoin. ¿Sí? Ahora, yo les había compartido también el gráfico en velas Renko, que, perdón, semanal, Kikinashi, no en velas Renko. Entonces, ¿qué es lo que estuve observando? ¿Sí? Yo les compartí un gráfico donde nosotros, si contamos las velas en Heikin Ashi o Renko, el que utiliza la Renko también, nos vamos a dar cuenta que cada 6 velas, ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la séptima, en este tipo de velas, el mercado corrigió. ¿Sí? Ahí fácilmente se observa que el mercado corrigió. Si vamos, por ejemplo, a utilizar el FIBO desde el impulso hasta la corrección, nosotros vemos que el mercado corrigió en el 50%. Eso está bien. Ahora, ¿dónde tenemos el mismo escenario? Lo volvemos a tener arriba. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde empezamos a corregir? En la séptima vela, principalmente por ahí. ¿Sí? Entonces, ya ahí tenemos un patrón que se viene repitiendo también. En este punto tenemos también 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que la próxima vela que se vaya a formar no se sabe dónde se va a formar. Si puede ser en los 25, si puede ser en los 23, puede ser en los 18, puede ser en los 26, en los 27. Donde se vaya a formar, la estadística o la probabilidad que hay en el mercado significa que el mercado va a tratar de corregir al menos un 50%, ¿sí? De la bajada que ha pegado el mercado y que nos pudiera dar entonces tapar un gap y tapar el otro gap, que sería el 50%. Si bajamos al gráfico, por ejemplo, diario, ¿sí? Nosotros vamos a venir observando mucho más fácil eh, las velas también que son de 8 semanas más o menos. Por ejemplo, aquí donde el mercado comienza a bajar, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y el mercado tiene la corrección de la que estamos hablando de esta bajada.
En este punto, pues también, ya aquí en este momento, si nosotros medimos el impulso, desde que el mercado comienza a bajar hasta no se sabe qué va a hacer esta vela, ¿sí? El mercado pudiese venir a corregir hasta el 50% o el 60%, que es donde están los gaps del CME, ¿sí? En el gráfico Heikin Ashi. Ahora bien, si nosotros nos vamos al gráfico de punto y figura, que esto no se lo recomiendo usar porque se van a volver locos, esto es un gráfico que no lo van a entender. En el semanal, vamos al semanal un segundo. Una de las cosas que tiene este gráfico es que nosotros, vamos a buscar aquí, si nosotros logramos mantenernos, así como está esta vela, miren que, a ver, este es el suelo, digamos que este es el suelo del mercado, en este tipo de vela, ¿no? Si nosotros logramos revertir esta vela, ¿sí? Es decir, volver a la corrección, así como ha venido haciendo esto, que rompe el suelo, ¿sí? El próximo movimiento del tiempo, porque esto se basa es en el tiempo, eh, va a venir a corregir exactamente hasta la base del mercado. Y la base del mercado me la muestra exactamente en este punto, que es donde está el hueco. Aquí, perdón. Voy a quitar esto. Aquí. ¿Dónde está el hueco de este mercado? Aquí está el gap y aquí está el próximo gap. Entonces, significa que el mercado todavía en el gráfico de punto y figura tiene chance de venir a corregir esta área para luego que venir a romper. Si esta nueva área es rota por este suelo, el mercado va a seguir desplomándose. Pero lo que a mí me da confianza es que el mercado está en una fase, eh, entrando a una fase de acumulación. Falta poco, sí, pero estamos entrando en una fase de acumulación. Entonces, esto me dice a mí que el crash, no es que el crash, simplemente hay una corrección que da la oportunidad al mercado para entrar en una fase de acumulación. Lo que puede pasar de aquí a un año puede ser simplemente para darle salida a la gente que está sobreapalancada, que tiene todo el dinero metido en el mercado. Sí, pero entonces, ¿qué me dice a mí esta gráfica? Simplemente que el mercado tiene un hueco que es los mismos del CME en este punto y que la próxima vela ya aquí está mostrando rechazo porque está cambiando de color. Venga a corregir y luego lo que tenemos que tener cuidado es que la próxima que se vaya a formar aquí no vaya a romper este suelo. Si lo rompe, el mercado va a seguir cayendo porque estas velas son de decisión. Ahora, vamos a buscar el múltiplo de Mayer, que es el que les voy a compartir aquí. Ahí lo deben estar viendo, ¿cierto? Ahora, ¿qué me dice este indicador? Nosotros, cuando ya estamos en la línea superior, la roja, ¿sí? Que es donde estamos prácticamente la extensión sobre comprados, ¿sí? Y vemos en la historia que antes del halving, es decir, en este pico que yo se los compartí, es donde el mercado, miren que sale un poquitico de la línea de Mayer, pero normalmente la respeta, ¿sí? La respeta por poquito, la toca y luego el mercado comienza el bull run alcista. ¿Qué pasa? Que ahorita, en este punto en el que estamos acá, en el precio actual, estamos por tocarla, pero se pudiese repetir el escenario del 2015. ¿Por qué? Porque estamos lejos del halving. Entonces significa que estamos a punto de crear un mercado correctivo o que se nos pudiese dar la oportunidad de lo que pasó aquí, que en el 2015 lo tocamos, tuvimos una reacción alcista y luego el mercado trató de volver al mismo precio, ¿sí? Que fue en los $230 aquí aproximadamente en el 2016. Ahora, aquí pasó lo mismo. El mercado la toca porque, ok, estamos lejos del halving y luego el mercado volvió a los 3.000, casi a los 3.900, creo que estamos aquí, en este punto del mercado, ¿sí? Acercándose prácticamente al precio anterior. Entonces, quiere decir que el mercado de criptos, Bitcoin, pudiese hacernos este tipo de movimiento, ¿sí? El mercado puede caer, tocar el múltiplo de Mayer o el múltiplo de Puel, reaccionar y antes del halving puede volver a acercarse a los niveles, trabajando dentro de la curva, ¿sí? Dentro de la curva en el gráfico de la escala logarítmica de Bitcoin para entrar en una fase de acumulación.
Vamos a ver aquí el BLX para que se vea un poquito más claro. ¿Ya viste cómo está en el mensual? Se supone que nunca había tenido una tendencia bajista en mensual, pero si revisa estamos a punto de hacerlo. Y claro, obviamente la tendencia desde que rompimos los 50 nos metimos en un mercado bajista. ¿Sí? Entonces, a esto es lo que me refiero, que el mercado aquí puede reaccionar, acumular y ante el halving volver a tocar estos puntos, haciendo referencia al múltiplo de Mayer y al pure múltiplo. ¿Sí? Ahora, lo que me dicen del gráfico mensual, pues obviamente, vamos a buscar aquí Bitcoin en mensual. Este era el escenario que yo les decía, ¿sí? Que es donde yo aquí, con las políticas monetarias, voy a acumular, pero no descarto la posibilidad de que vayamos a los 11 y a los 12.500. Yo voy a dejar una reserva por si el mercado se va hasta allá, listo, les compro, pero no lo estoy mandando para allá. Esto simplemente es un escenario donde yo voy a comprar en el gap de los 24.000, entre los 23.000, ¿sí? Pero ¿por qué se puede presentar este escenario? Porque nosotros tenemos más dinero que la época del COVID. Es decir, tenemos mucho más dinero que la crisis del 2008. ¿Sí? Y para poder reestructurar la economía hay que destruir la inflación. Y para destruirla necesitas aumentar las tasas y apenas estamos en un 0,75. En el 2000 estamos teniendo hasta 6% de tasas de interés, 7% de tasas de interés. Cuando ya eso se logre, ¿sí? Es porque el mercado está en un crash, pero grandísimo. Entonces, eso va a venir. Pero mi escenario, cumpliendo con el múltiplo de Mayer y la escala logarítmica en el modelo Stock to Flow, es comprar entre los 23, entre los 20 y los 18. Esta es mi zona de acumulación, porque estamos muy lejos del halving. No descarto este escenario, pero si vemos a través del tiempo y comparamos esta línea de tendencia, quizás no venga a los 12.000. Simplemente el mercado haga esto, empiece la acumulación y tarde o temprano tire un mechazo y toque aquí, para luego empezar a comprar en el halving. ¿Sí? Entonces, no, todo el escenario va cambiando con el tiempo, porque nosotros estamos viendo gráficas respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, estos escenarios son los que se pueden presentar. Hace 4 meses, sí, estamos a punto de tocarlo. ¿Sí? Ahora, el mercado tiene una escala logarítmica que siempre es alcista, pero aquí, por ejemplo, el mercado tiene que cuidar este nivel. Actualmente, vamos a ponerlo por aquí, tiene que cuidar el nivel de los 33.000. El mercado puede venirlo a testear para seguir bajando, ¿sí? Que es donde tengo yo mi gap. Pero entre la séptima y octava vela está el histórico de que tenemos una corrección, ¿sí? El que tiene BTC comprado en 45 le conviene vender y esperar la caída, entonces a los 25 para recomprar. No sé por qué nosotros mandamos a vender en 50 y mandamos a vender en 40. Por lo menos yo particularmente dije, me voy a salir del spot al romper los 40.000. Y ahorita estoy comprando, vendí en pérdida, pero aún vendiendo en pérdida estoy comprando 2 veces más barato, ¿sí? 2 veces más barato. Y puse el ejemplo de IOTA. Por ejemplo, si nosotros vemos IOTA, vamos a ver aquí, cripto. Si nosotros vemos ahorita, por ejemplo, IOTA, y ya llegó, mira. Si nosotros buscamos IOTA, aquí lo tenía anotado, mira. Yo mandé a comprar IOTA 0,95. Suponiendo que usted invirtió $1.000, estaría perdiendo en ese momento, porque estaba a 0,56, cuando Bitcoin estaba en 40, yo mandé a vender, IOTA estaba en 0,56. Suponiendo que usted haya perdido el 50%, aún vendiendo en pérdida, ¿sí? Por ejemplo, con $1.000 y IOTA a 0,95, usted se hubiese comprado 1.052 monedas, ¿sí? Ahora, si esas 1.052 monedas la hubiese vendido en 0,56, cuando yo dije me voy a salir del stock, de todo lo que tengo en spot, perdón, aquí usted hubiese tenido $586. Sí, perdió un 40 punto, ¿qué? Un 44% más o menos. ¿Sí? Entonces, ayúdame, por favor.
usted hubiese tenido en este momento 586. Sí, en dólares es pérdida. Pero ahora con el precio actual, esos 586 dólares, ¿sí? Si usted compra IOTA ahorita a 0.3117, usted ya no tendría 1552 monedas, sino que ahora, aún vendiendo en pérdida, a ti te da 1880 monedas, ¿sí? Ahora, aún vendiendo en pérdida, perdiendo el 40% en ese momento, tuvieses menos monedas. Si los que vendieron conmigo en 40.000, ¿sí? A romper los 40.000, hubiesen comprado 2 veces más barato. Es decir, ahora con menos dinero compras muchas más monedas que no hubieses podido comprar si hubieses mantenido el hold. Entonces, mi estrategia funcionó o no funcionó. Para mí me funcionó, a mí me funcionó. Porque yo vendí IOTA en 0.56 y ahora voy a comprar con menos dinero más monedas. Ahora que me tengo que esperar más tiempo, mi único costo de oportunidad o sacrificio se llama tiempo. Pero no hubiese comprado la misma cantidad de monedas si el mercado no hubiese bajado. Entonces, haber vendido en pérdida para mí fue una oportunidad. Sí, yo mandé a comprar monedas cuando estamos en 40, 41, 42. Algunas nos dieron ganancia, otras no. Pero vender en pérdida para mí fue una bendición porque puedo comprar muchas más monedas. ¿Sí? Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, yo principalmente. Eh, otra de las monedas, por ejemplo, si nosotros vemos BET, sacar la cuenta de BET, eh, no me acuerdo a qué precio, no me acuerdo a qué precio mandé a comprar. eh, Voy a buscar aquí a ver a qué precio mandé a comprar BET para que hagamos el siguiente ejercicio también, porque hay gente que no lo está viendo de esa manera. Nosotros mandamos a comprar BET en 0.0476, ¿sí? Suponiendo que usted invirtió $1.000 en BET en 0.0476, estamos hablando de un total de 21.008 monedas, 21.008 monedas, ¿sí? Ahora, cuando el Bitcoin estaba en 40, vamos a buscar aquí Bitcoin un segundo, ya no me acuerdo, cuando rompimos los 40, y podemos ir sacando la cuenta. Vamos a buscar aquí el día. Vamos aquí, ya vamos a analizar el mercado en el día que rompimos los 40 fue 17 de abril. El día 17 de abril. Vamos a buscar BET. Vamos a buscar BET aquí. El 17 de abril. A ver, abril. El 17 de abril. Vamos a poner el valor máximo para que no nos asustemos. Bueno, estamos en ganancia. 17 de abril. Entonces aquí estamos en ganancia porque nosotros habíamos comprado sobre este nivel. Entonces digamos que, bueno, rompimos aquí. 17 de abril. El mínimo. Vamos a ver en pérdida. Todavía ni estamos en pérdida. Estamos en ganancia. Bueno, esta cantidad de monedas, 21.008 monedas por 0.0564, usted en ese punto tendría $1.184. Es decir, salió ganando. En esa oportunidad salió ganando porque es una de las monedas así como aquí que nos dio ganancia. Si usted vendió en ese momento, se hubiese ganado un 18%, ¿sí? De esos $1.000, que son $184. Ahora, si usted compra esa cantidad o los mismos $1.000, ¿sí? Al precio actual, por ejemplo, usted estaría comprando 39.827 monedas. Es decir, estamos hablando casi el doble, aún vendiendo en pérdida. Y suponiendo que usted hubiese tenido los mismos $1.000, porque BET fue una de las monedas que dio ganancia, al igual que Silica, y en ese momento, 0.564, usted hubiese comprado un adicional de 17.730 monedas. Entonces, ¿está comprando más cantidad? Sí. ¿Qué es lo que va a sacrificar? Tiempo. Es lo único que va a sacrificar. Pero se compra 2 veces más barato, aún
habiendo vendido en pérdida. Ahora bien, vamos a ver el escenario de Bitcoin. En el diario, ¿sí? En el diario, nosotros estamos ya rompiendo el suelo y obviamente ya siguiendo el patrón del semanal, que falta poquito. Vamos a buscar otro gráfico. Viendo este patrón, ¿sí? Nosotros podemos decir que después de una caída agresiva acumulamos en el tiempo, ¿sí? Una caída agresiva acumulamos y que el mercado tenía que venir a buscar un 38 o un 50% para tapar el gap. No lo hizo, ¿sí? Pero este patrón es simplemente de compresión para seguir bajando. Aquí yo no tomaría decisiones porque este patrón de vela es simplemente de un mercado de consolidación, ¿sí? Ahí actualmente estamos en un estado de consolidación y el mercado, aunque parezca un doble suelo, simplemente se trata de una compresión que lo podemos ver, se puede observar en el gráfico de 4 horas. Miren, en este punto nosotros tenemos una base del mercado, que es esto. Vamos a ver aquí. Esta es la base del mercado. Y tenemos una tendencia bajista que ya fue rota. Estoy hablando de H4. ¿Sí? En este punto estamos testeando el rompimiento del canal. Y ahorita, ¿sí? Nosotros sacamos la proporción de la entrada del patrón hacia el testeo y me indica que el mercado puede caer mucho más, es decir, hasta los 27 aproximadamente, creando un doble suelo en esta área. No lo puedo llamar doble suelo porque la tendencia es bajista. Pero si hablamos de sesión, que ahorita no la tenemos, ¿sí? Ahorita no la tenemos, esta entrada se nos fue, el rompimiento de este neckline. Aquí simplemente lo podemos observar. Si tuviésemos sesión, le mando un short aquí en este punto, porque simplemente es un banderín para seguir bajando, de haberlo visto en H4, ya que fue incapaz el mercado de 1, 2, 3, 4, 5 veces de romper este máximo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que comparar? Si nosotros vamos al gráfico semanal de la dominancia a ver, de la dominancia de Tether, si observamos la dominancia de Tether, vemos que el mercado ya rompió este patrón ascendente. Lo que está es testeando, al igual que Bitcoin, para seguir subiendo. Y si esto sigue subiendo, Bitcoin va a seguir bajando. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que simplemente el Tether te está dando la visión de que las 7 velas semanales es una pequeña corrección para seguir subiendo. Y eso significa que en Bitcoin es una pequeña corrección para darle salida a las personas que están atrapadas y seguir cayendo. ¿Sí? Entonces, esto dice mucho. Por otro lado, la dominancia de Bitcoin, si nosotros observamos la dominancia de Bitcoin, tiene un gap súper altísimo, más o menos por aquí por los 52. ¿Sí? El mercado con este patrón que lleva en rompimiento puede alcanzarlo. Y me da la confianza porque la dominancia de Ethereum hace lo contrario a la dominancia de Bitcoin. Entonces, si nosotros observamos acá, el mercado tiene una fase de agotamiento en el ecosistema de Ethereum para comenzar a caer. Y si el ecosistema de Ethereum cae, es el que domina, entonces significa que Bitcoin va a entrar en un estado de acumulación también. ¿Por qué? Porque el gap que deja el mercado de Ethereum o el ecosistema de Ethereum es hasta aquí, hasta los 15 más o menos. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuánto nos falta? Nos falta un 5% para seguir cayendo. Y a la dominancia de Bitcoin le falta un 7% más o menos para entrar en una fase de acumulación. Entonces, ya por ahí el mercado te está diciendo que Bitcoin va a corregir, pero para seguir bajando. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Me preguntan que si es meter el long en H4. No, no, en compresión no se mete el long. En zonas limpias, en consolidación no podemos operar. A ver, si nosotros vamos a Bitcoin, lo que le decía es que tiene un patrón de continuación bajista en una hora, por lo que vino haciendo aquí en H4. ¿Sí? Esto rompió la línea de tendencia, la vino a testear y esto es una caída libre. Vino a romper todos los mínimos y el soporte que estaba en esta área. Y que esto, si tuviésemos sesión, es decir, que se dio aquí en esta vela, ¿sí? Si hubiésemos tenido la sesión asiática, yo hubiese mandado el short, por eso es que estaba todo perdido. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, en la sesión que es aquí,
esto sería un buen escenario. Si hubiésemos entrado aquí, por ejemplo, en la sesión, y la operación aproximadamente 1.3, buscando el order block aquí. ¿Ok? Esto si tuviésemos sesión, porque aquí es donde se da la sesión, en la sesión del mercado asiático, Tokio. ¿Sí? Es un patrón banderín. Yo no trabajo fuera de la sesión, yo simplemente trabajo sobre el mercado de la bolsa de valores. Entonces, como ya cerró, no me da confianza el mercado. Pero siguiendo esta estructura del market maker, donde tenemos el doble techo o el triple techo, que es la M, la corrección es la A, la corrección es la A y la triple A, y cada retroceso es una venta hasta que el mercado me muestre divergencias, ¿sí? Y rompimiento de la V, que es cada corrección, va a ser una compra. Si estuviésemos trabajando en sesión. Entonces, ahorita, en el gráfico de una hora, apenas tenemos el primer pico. Para bajar, formar el segundo pico. Bajar, formar el tercer pico. Y hasta llegar al doble suelo, que sería el tercer pico en el orden. Pero principalmente, como no tenemos sesión, yo me mantengo al margen. Una de las operaciones que había enviado era CRB, que creo, no sé si cerró en break-even ya. A ver. Sí, tocó break, pero igual. No, no ha tocado. El break aquí, exactamente dio la entrada en los 1.0558 ahí. Todavía no lo ha Ah, tocado. yo le Pero, entiendo a los 7. ok, ok. No, respecto a la gráfica, todavía no lo ha tocado. Yo le saqué ya el 50%. Entonces, esa dio buena entrada. Otra de las monedas que había enviado también a break-even era KNC, que todavía no, todavía miren, si nosotros observamos KNC, vamos a buscar aquí KNC, en el diario, esta moneda, miren, esta moneda me gusta muchísimo. Uy, ¿qué pasó? Esta moneda, KNC, esta moneda me gusta mucho para short y para long también. Si nosotros vemos dónde está la fase en rango, ahorita exactamente está una fase en rango. De hecho, le sacamos un buen short de aquí a aquí, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Esta moneda. Mira todo lo que cayó. Esa moneda, 75%. Miren, voy a borrar todo. Vamos a comenzar de cero. En KNC, agarramos el patrón repetitivo del mercado en el precio actual, ¿sí? Hasta la zona de soporte, que es aproximadamente aquí. Es un rango, ¿sí? Tenemos, obviamente, unos rangos mucho más pequeños. Pero eso me dice a mí que esta moneda puede caer exactamente esta pequeña área de acumulación. Es decir, ANC, si se cumple lo que se quiere cumplir, aquí, yo hasta aquí le sacaría el jugo. Pero si quiero comprar esta moneda, fácilmente me puede llegar hasta los $3 cuando llegue a este punto. Es decir, cuando llegue al doble suelo, en spot, me voy a quedar en esta área, en spot, y le voy a sacar plata más o menos hasta este punto, hasta los $3.5, ¿sí? En spot. Porque puede hacer fácilmente un doble suelo y, claro, este movimiento va a ser como este que está aquí. Un movimiento lento, es decir, el mercado va a hacer esto, esto, esto y esto y esto. ¿Sí? Luego vuelve a bajar y vuelve a hacer esto y esto hasta llegar a este punto. No va a ser rápido, pero por lo menos va a dar un por dos, un por tres. Pero a esta moneda, si nosotros la observamos desde este punto de vista, le podemos sacar el jugo en short. ¿Sí? Cada retroceso es un short, pero tenemos que trabajarla por sesión. ¿Sí? En ese punto tenemos que trabajarla por sesión. Uno, porque el mercado ya cayó agresivamente desde este punto a este punto y normalmente las reversiones se dan. Quiero que me respondan los que ya han visto en vivos conmigo. ¿En qué porcentaje después de una caída agresiva corrige el mercado? 38-50%. Exactamente, ya estamos en el 38, casi en el 38%, o en el 50% que está este orden. Mientras más sube, con más fuerza va a seguir cayendo esta moneda. Entonces, yo me voy en H4, ¿sí? Voy a observar que tenemos en H4, y lo primero que vamos a comprar es si existe alguna divergencia en esa zona. Pues efectivamente,
No es que haya una divergencia, sí, pero si nosotros tomamos en cuenta aquí, sí, este pico es más alto que el anterior, prácticamente. Entonces ahí estamos viendo una divergencia en el indicador, principalmente. Ya esto es un buen síntoma, ¿sí? De que el mercado está mostrando un agotamiento en esta temporalidad. Si bajamos a una hora, vamos a ver aquí, vamos a ver la divergencia en este punto. Uno que está lejos del 38%, falta poquito. Pero si hablamos de divergencia en el precio, por ejemplo, aquí tenemos un máximo más alto que el anterior y en este punto tenemos un mínimo en una hora, ¿no? Y aquí tenemos el rompimiento en el RSI. En este punto tenemos el rompimiento y el testeo del área, que es lo mismo que está haciendo en este punto. Entonces, si tuviésemos sesión, si tuviésemos, porque ahorita no la tenemos, y esta moneda es un poquitico traicionera, la sesión se dio exactamente, ya te voy a decir, en esta vela que está aquí. ¿Qué hizo el mercado? Fue a corregir, a hacer el relleno, ¿sí? La capitalización de la vela anterior para empezar a caer. ¿Y qué tenemos? Tenemos divergencia, doble techo, rompimiento, testeo para seguir cayendo. Si tuviésemos sesión, ojo, el escenario ideal sería un short al precio actual, un stop por encima de la sección y estaríamos hablando de 1.3 más o menos hasta esta área. Eso sería una operación trabajándola por sesión. Entonces, 0.38. Entonces, esto es una opción, ¿sí? Para poder ir analizando el mercado. A mí me gusta mucho esta.